Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol amim, benatan lanu atorato. Baruch atah Yahweh noten atorah, beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has apartado entre todos los pueblos para darnos tu Torah, tu palabra de verdad. Bendito eres tú, dador de la Torah, Yahweh, nuestro Elohim. Gracias en el nombre de Yeshua por darnos instrucción. Te pedimos, Padre eterno, que toda palabra, todo consejo sea tomada y recibida, Padre, porque ciertamente tú estás demandando frutos de tu Keilah. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Tomen asiento, amados. Vamos a ir a Ageo capítulo 2, en el estudio sistemático del día de hoy. Continuamos avanzando. Ageo capítulo 2, desde el versículo 1 vamos a dar lectura y vamos luego a escudriñar y tomar nota. Cuando usted lo tenga me dice amén. Ageo capítulo 2, versículo 1. Dice así: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Yahweh por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y como la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Yahweh. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo, todo de la tierra, dice Yahweh, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Yahweh de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Yahweh de los ejércitos: he aquí, a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Yahweh de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Yahweh de los ejércitos. A los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Yahweh por medio del profeta Ageo, diciendo: así ha dicho Yahweh de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Yahweh. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Yahweh. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Yahweh. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo, dice Yahweh. Meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Vino por segunda vez palabra de Yahweh a Ageo a los 24 días del mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cimientos y la tierra,
Y trastornaré todo el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Yahweh de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Yahweh, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Yahweh de los ejércitos. Palabra del Eterno. Vamos a analizar este segundo capítulo del libro de Ageo, Hagai en hebreo. Ya explicamos que Hagai significa festivo. Muy bien. Ahora, el profeta Hagai, Ageo, él anima al pueblo a la obra. Y el Eterno, a través de la vida de este profeta, promete la gloria, la presencia divina. Y dice que la presencia del Eterno sería aún mayor que la primera. Mediante la combinación de cosas sagradas es que el Eterno está señalando sus pecados, es decir, el estorbo que hay en sus almas para que la obra del Eterno avance. ¿Sí? Y viene la promesa del Eterno, pero viene sobre Zorobabel. Fíjense que la promesa es para Zorobabel, la reprensión para todo el pueblo, porque no están cumpliendo el propósito que el Eterno mandó. Versículo 1. Bashvis Besrim Behad Lahodesh, dice la Escritura que en el mes séptimo, los 24 días del mes, vino la palabra de Yahweh por medio de Bar Hagai Anabí, el profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo. Fíjense el orden que está dando la derashá. Punto número 1, ¿quién empieza? El gobernador. 2, el sacerdote principal. 3, el pueblo. El gobernador es encargado de gobernar. Tiene mucha responsabilidad de llevar adelante las leyes y de la administración. Ahí podríamos decir que entra, un poquito de agua, por favor. Ahí podríamos decir que entra, ¿qué es lo que entra? Entra la administración de la justicia. Amén. Y en el sumo sacerdote sabemos que él es el representante delante del pueblo, o sea, él es el embajador del Eterno, digamos, en la tierra. Ya estuvimos explicando la función del sacerdote. Y luego dice el versículo 2, el resto. La palabra que aparece en el original es el remanente, subrashi. Es la misma palabra que es sherit, que nosotros la cantamos, Shemor Sherit Eretz Israel, toda ropa. Shemor Sherit Eretz Israel. ¿Qué es el Shemor Sherit? Guarda el remanente fiel de la casa de Israel. A todos aquellos, Beombrim Shema Israel, a todos los que dicen Shema Israel. Es el remanente, es el que no ha doblado rodillas a Baales, que se ha convertido plenamente. En el capítulo 1, versículo 12 y verso 14 también aparece la expresión Sherit. Amén, Ajim. Vamos al verso 3. Mi bachem anishar asher ra'a et habayit hazeh birkevodo harishon umatim ro'in moto alo jamolu ke'ayim beinechem. Dice el versículo, pregunta, ¿no? ¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto esta casa en su gloria primera? Y como la veis ahora, pregunta. Segunda pregunta, ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? Esta pregunta va con doble sentido. Umatem roim moto alo jamolu ke'ayim beinechem. ¿Esto está delante de ustedes y no se dan cuenta de lo que están haciendo? Tremenda la palabra del Eterno. No se habían completado del todo, dijimos, parte de los 70 años de cautividad desde la destrucción del templo, y es muy posible que algunos ya estaban agarrándose de eso. Lo estuvimos explicando en el capítulo 1, que faltaba una pequeña parte, ¿sí? Pero sabemos que desde la contabilidad que se lleva, el conteo, no es plenamente desde la destrucción, sino que recuerden que Jerusalén, Judá, fue invadida muchas veces. La deportación y la final, donde viene la destrucción, que es el incendio de toda la ciudad, es en el 586. Pero podríamos decir que desde el 600 ya venían invadiendo los babilonios.
Entonces el pueblo siempre poniendo excusas para no hacer la obra del Eterno, siempre poniendo excusas para no cumplir el propósito. Anótese como referencia Esdras capítulo 3, versículo 11 al 13. Entonces el verso 3 dice: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto la casa con su gloria primera como la ves ahora? Y les dice: ¿no es ella como nada? Subraye como nada. Es interesante lo que dice el Pasuco. ¿No es ella como nada? ¿Sí? Y así está en el texto hebreo. Umateo rein oto alo jamou, que aim delante de tus ojos es como nada delante de ustedes. Así que no lo valoran. Uno, dos, no tienen en cuenta. Flavio Josefo, un historiador, afirma que el segundo templo tenía solo la mitad de la altura del templo de Shlomo, de Salomón, y era inferior a él en muchos aspectos. Eso él lo comenta en Antigüedades de los Judíos, capítulo 8, las secciones 3 y 2 y 15 del 11 y 1. Ahora, la principal diferencia no estaba en el tamaño, sino en el esplendor de la apariencia y los adornos de oro y piedras preciosas que tendría. Su gloria será como, dice el verso 3, perdón, está más adelante, ¿verdad? Será mejor que la postrera, dice, que la primera, la postrera. Aquí está, verso 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Anote, Ageo 2:9. Ha dicho Yahweh de los ejércitos: y daré shalom en este lugar, dice Yahweh de los ejércitos. Habíamos escuchado de parte del Eterno que daría shalom y daría bendición en el capítulo 1, ¿sí? ¿Qué hacía el pueblo? ¿Qué hacía el pueblo? ¿Sí? ¿Qué dijo? Si obedecía. ¿Está conmigo? Despiértese, ¿eh? Verso 4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Yahweh. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, Cohen Agadol. Y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Yahweh. Y trabajen, subraye, trabajen. Muchas veces el pueblo, ¿saben por qué no trabaja? Porque no cobró ánimo. Entonces con su mugre, con su asquerosidad, contamina a otros. Es imposible que trabaje si no cobra ánimo. Cobrad ánimo, 1, 2, trabajen. No lo digo yo, lo dice el Eterno. El pueblo tiene que trabajar, ¿sí o no? ¿Está usted trabajando? Estamos hablando de la obra, ¿eh? Recuerde. Esfuérzate. Para mayor énfasis aquí, 3 veces fueron pronunciadas las palabras de aliento. Fíjense qué importante. ¿Cuántos se acuerdan Josué capítulo 1? ¿Cuántas veces dice Hazak en Josué 1? ¿Las contó? ¿Cuántas veces dice esfuérzate? No se lo dice una sola vez. Se lo dice en el versículo 6 y 7, se lo dice en el versículo 9 y se lo dice en el versículo 18 del capítulo 1 de Josué. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3, 4 veces. Y yo estaré con ustedes, dice el Pasuk. Verso 5. Dice así, vamos a traducirlo tal cual: conforme al pacto, al brit que hice con vosotros, con ustedes, cuando hicieron Yetziat Mitzrayim, cuando salieron de Egipto, así mi Ruach estará en medio de ustedes. Y dice la última sección, al tirú, que ya sabemos que significa no temas, no te acobardes, podríamos traducirlo. ¿Sí? No te acobardes. Porque así ha dicho Yahweh de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Remarque con resaltador el verso 6, capítulo 2, versículo 6. Esto es lo que la gente no tiene en cuenta. Estoy hablando del pueblo, ¿no? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel no es consciente que el Eterno va a traer juicios sobre toda obra. El pueblo de Israel muchas veces no es consciente. Por eso aquí les está mandando y les está recordando: Yahweh de los ejércitos, de aquí a poco tiempo, dice la Escritura, traeré, conmoveré
Haré temblar, se podría traducir, los cielos y la tierra, el mar y aún la tierra seca, por si estás pensando en esconderte. Jeremías capítulo 7, versículo 3, Jeremías 7, verso 3 dice: así ha dicho Yahweh de los ejércitos, el Eterno, Elohim de Israel: mejoren vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. ¿Lo repetimos? Léalo conmigo. 1, 2, 3. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Que no se le olvide, que no se me olvide. Debemos de procurar mejorar en todas las áreas. Y esta palabra es muy necesaria para estos tiempos. Todos nosotros tenemos que tomar el consejo de Abacadosh. Otra vez, dice la Escritura, otra vez. O sea, el pueblo aprendiera a aceptar y apreciar debidamente el Bet Hamikdash, que es el templo, que es la morada, que son las fiestas, que es la comunión con Abacadosh, que son los korbanot, los sacrificios. O sea, Haggai está prediciendo aquí el futuro, que sobrepasaría muchísimo al templo de Shlomo Amelech, del rey Salomón. La expresión yo haré temblar en el texto hebreo nos recuerda las manifestaciones previas del poder del Eterno. Él está por encima de todo. Incluso quizá la sacudida de la tierra cuando fue dada la Torá en Har Sinai. ¿Cuántos se acuerdan? Shemot, allí váyase por Shemot 19. ¿Cómo se dice? La montaña. El monte empezó a temblar y empezó a humear como horno, dice. Se conmovió. Tremendo, ¿verdad? Mire lo que dice el Salmo 68, Teilim, versículos 7 y 8. Salmos 68, acompáñeme, versículos 7 y 8. Oh Elohim, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Elohim. Aquel Sinaí tembló delante de Elohim, del Elohim de Israel. Baruch Hashem, Yitbarak Shimcha. Bendito sea Él. Todas las naciones, menciona el versículo 7. Vamos al pasuk 7. Haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Beirashti et kol agoim ubayu hemdat kol agoim. El hemdat es el deseado, ¿sí? Hemdat libi es el deseado de mi corazón, de mi alma. Bendito es Yeshua HaMashiach. Umileti et habayit hazeh kabod amar Yahweh Sebaot. Llenaré de gloria esta casa, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Qué tremendo. El versículo 7 nos explica, el profeta trata de la primera venida de nuestro Adón. Esta es probablemente una referencia a la caída de las naciones y los imperios que ocurrieron después del tiempo de Haggai. Vendrá. En el texto hebreo está tremendo porque dice Uvaú, que se podría traducir como plural. Mientras que el sujeto hebreo, en este caso es Hemdá, está en singular. ¿Cómo? Vendrán y el deseado. Tendría que decir vendrán los deseados. ¿Sí? Pero está en plural, Uvaú, y el Hemdá está en singular, porque un solo es el deseado. Algunos incluso se atrevieron a cambiar Hemdá y pusieron, porque Hemdá significa deseo. Pusieron en lugar de deseado, pusieron Hamudot, que significa deseados, cosas deseables, tesoros. Cuando vengan los tesoros, así lo tradujeron. No cuando venga el deseado. ¿Cómo cambia, no? La traducción. Entonces, a fin de que el sujeto aquí pueda concordar con el plural, es que hicieron esa modificación. Sin embargo, mis amados, esto acá destruye el significado mesiánico del pasuk, es decir, lo esconde. Es importante notar las versiones. La Vulgata
incluso hace una alusión al Mesías. Dice, et veniet diceratus cuncus gentibus, la Vulgata latina. Y ahí está hablando justamente del tiempo de la venida del Mashiach. Es necesario hacer un cambio aquí para entender que concuerde el sujeto y el predicado, que hable en un contexto claro, ya que aquí está indicando que el verbo se hace singular. Dijimos, Hemda es singular, no es plural. Hemda viene de la raíz hamad, anótelo, hamad con J, hamad, desear. El deseado de todas las naciones vino al segundo templo, edificado por Zerubabel, y después reedificado por Herodes. Cuando el Mashiach enseñaba, incluso sanaba en su recinto. Y dice el pasuk, llenaré etabaitase, esta casa, lechvodó. Aquí se cumple también que cuando el Mashiach vino al templo, ¿sí? En Malaquías 3.1, acompáñenme, Malaquías 3.1. Dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo de el Adón, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Y vino, bendito sea su nombre. ¿Sí? ¿Lo anotó? Malaquías 3.1. Anótese Juan 2, verso 13 al 16. Juan, Yohanan 2, capítulo 2, versículo 13 al 16. Es importante que usted vaya corroborando todo con la escritura. Dice, estaba cerca Pesaj, ¿sí? El Pesaj que observaban los Yehudim, claro, porque no es para los paganos, es para el pueblo de Israel. Y subió Yahshua a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados, dice. Verso 15, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. El celo del Eterno por su templo. Entonces se cumple la escritura. Bendito sea Yahshua HaMashiach. El templo al cual vino el Mashiach, con frecuencia ha sido llamado en las escrituras como el templo de Herodes. Obviamente por la modificación. En Lucas 3.1, en Juan 2.20, se menciona así, el templo de Herodes, como que Herodes se le atribuye. En tiempos posteriores y aún en nuestros días, por lo general, los judíos se refieren al templo de Salomón como al primer templo y llaman segundo templo al que fue reedificado por Zerubabel hasta la destrucción, en los años 70, después de Mashiach. Y escuche los audios, el templo 1 y 2, en nuestra página de internet. Seguimos, versículo, nos quedamos, verso 8, ¿verdad? Lía kesef velia zahab neum Yahweh Sebaot. Mía es la plata y mío es el zahab, el oro también, dice Yahweh de los ejércitos. Subraye kesef, plata. O sea, aquí el Eterno no le está pidiendo a los hombres que le den ofrendas porque él necesite dinero para ir a comprar algo, sino para que puedan recibir una bendición al dar y para que desarrollen un carácter semejante al de Abba Kadosh, porque Abba Kadosh es Avá. ¿Cuántos saben qué significa Avá? Amor. Avá está con la raíz Av, H-A-B, Av, que significa dar. O sea, el Eterno no se cansa de darnos, pero el ser humano sí se cansa de dar. ¿Sí? El ser humano sí se cansa. El Eterno no se cansa, por eso debemos de aprender a ser como Él. Y es el reto para todo Ben Israel. El dar continuamente mata por consunción a la codicia. Repito, el dar continuamente mata por consunción a la codicia. Aquí podemos aprender una gran lección.
recuerden que cada uno, habíamos estudiado en el capítulo 1, versículos 5 al 11 de Ageo, que cada uno veía su propia comodidad, adornando su casita, poniéndola linda, cada uno mirando su propio problema, y la obra del Eterno que se venga abajo. ¿Sí? Es que yo no puedo, yo salgo tarde del trabajo, yo esto otro, yo profano Shabbat, I'm sorry con excuse me, que la obra se venga abajo, que la haga otro, yo soy un cobarde, etcétera, etcétera. No lo dice, pero lo hace. Verso 9. Gadol yeh kevod habait hazeh, ve'acharon min harishon, amar Yahweh Sebaot, ubamakon hazeh, eten shalom neun Yahweh Sebaot. Qué tremendo este pasuk. La gloria postrera, así está bien traducido, de esta casa, Bait Hazeh, será mayor que de la primera, ha dicho el Adón, Yahweh de los ejércitos. Y daré shalom en este lugar, dice Yahweh de los ejércitos. Tremenda promesa. ¿Está usted entendiendo esta promesa? Debido a la presencia del Mashiach, bendito es Él, la gloria del segundo templo, como dice el Pasuk 7, fue mayor que la del anterior. El segundo templo fue honrado por la presencia viviente de aquel en quien habita corporalmente, dice Colosenses 2:9, la plenitud de la deidad, Yahshua Elohim. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Ahora, en cuanto al propósito del Eterno para el pueblo, después que volvieron de la cautividad, les dijo: traeré paz, subrayo. Traería la presencia del Sar Shalom. ¿Quién es el Sar Shalom? El príncipe de paz. Yahshua es su nombre. Con A, Yahshua. Él traería a la humanidad todas las bendiciones propias de la Shalom, de la paz. Miren lo que dice Jeremías, capítulo 6, versículo 14. Jeremías 6, 14. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Lo leemos de vuelta? Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, pero no hay paz. El anuncio del nacimiento de Yahshua, hecho ahí por los ángeles cuando vienen y dan la besorá, la buena nueva, la buena noticia se puede traducir, fue un mensaje de paz. Dice Lucas capítulo 2 versículo 14: gloria a Elohim en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ahí se cumplen las escrituras. Pero como siempre el ser humano quiere ver todo en la vida de otro y no mira su propia vida, quiere ver los resultados en todo el mundo, en los gobiernos, en los líderes, y tiene el mismo corazón pervertido. Pero no, él porque está a cargo, él es dirigente, a él sí hay que acusarlo, pero yo no puedo, a mí nadie me puede acusar, a mí nadie me puede decir nada. Así es el ser humano. Sin embargo, el propósito del Eterno se cumplió. Que el hombre no haya tomado en cuenta el don, el regalo del Eterno, es otra historia. Desde el versículo 10, subraye, ahí empieza otra sección. Besrim, porque siempre recuerde que las secciones empiezan con la fecha. Se debe dejar detalle con fecha. ¿Sí? Cuando usted va a escribir una carta o algo, todo va con fecha. Tiene que estar con fecha. Besrim be'arba lateshi bishnat shtaim lairabesh allá de Bariahuel Hagay Anabí lemor. Dice que a los 24 días del noveno mes, Betishi Bajodesh, en el segundo año de Dairabesh, vino la palabra de Yahweh por medio del profeta Hagay. Verso 11, así ha dicho Yahweh los ejércitos: pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo, ¿sí? Preguntad a los sacerdotes acerca de la ley diciendo, ¿sí? ¿Cuál es la palabra que mal tradujeron? Torah. Torah no significa ley. Torah no es ley. Hok es ley. Y aquí no dice la palabra ley.
dice Torah. Así está en el texto. Usted, si tiene el Tanaj en hebreo, puede corroborarlo. Ko amar Yahweh Sebaot, shealna et kohanim Torah lemor. Shealna, pregúntale por favor a los sacerdotes acerca de la Torah, diciéndole. Verso 12. Enizaish besar kodesh, bichnaf bigdod, venagá bichnafo el alechem, beala nasid, beala haim, beal shemen el kol amahal, aidash baino kohanim, aimru lo. Y le respondieron, no. Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, le pregunta, ¿Iyu HaKodesh? Y le respondieron los Kohanim, Vaumru lo, le dijeron no. Y dice el verso 13, Vayomer Hagai, y dice Hagai, Im yayetem nem nefesh becholem hatima, Vayama Kohanim vayomru itma. Y si un inmundo a causa de un cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y ellos le respondieron, los Kohanim, y le dijeron, sí, será inmunda. Vayombru itma, itma, ¿sí? Tamé, que es algo que no se puede tocar, es inmundo, físicamente y ritualmente impuro, inmundo. Entonces aquí empiezan las reprensiones de parte del Eterno, y bendito sea Él que saca todo a luz, y empieza a poner las cosas en orden. Y es importante ver las características del Eterno, que es el orden. El deber específico de los Kohanim, ¿cuál fue y cuál es? Enseñar al pueblo todos los requerimientos del Kadosh Baruj Hu. Por lo tanto, una respuesta de los sacerdotes sería considerada autorizada. Vamos a ir a 2 de Crónicas, capítulo 15, versículo 3. Repito, 2 de Crónicas 15, 3. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Elohim y sin sacerdote que enseñara y sin Torah. Subraye, y sin sacerdote que enseñara. Los sacerdotes son los que enseñan la Torah. Pero qué tremendo, ¿verdad? Cuando uno lee, somos real sacerdocio, amén, todo el pueblo. Qué farsa, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, una respuesta de los sacerdotes, dijimos, sería considerada autorizada. Carne santificada, subrayo, verso 12. Eso conforme a Vayikra 6:25 significa la carne permitida, kasher, para el acto que se va a hacer. ¿Por qué? Porque no podrían usar taref para hacer un sacrificio. Era una cosa inmunda, es una ofensa, es una blasfemia. Y eso fue lo primero que hicieron los paganos cuando transgreden y cuando profanan el templo. Lo primero que traen es un cochino y lo sacrifican en el templo, porque ellos sabían el significado de eso. El inmundo, según Números 19:11, conforme a los sacerdotes para entrar en el Bet HaMikdash, tocar un cadáver provocaba, tiempo pasado, una grave contaminación ceremonial. O sea que ritualmente es una impureza para esa obra específica dentro del recinto del santuario. Amén. Todo lo que era tocado por la persona, dice que la escritura, anótelo, Números 19:11, quedaba la persona contaminada y se volvía inmunda. Pero eso no aplica hoy en día para nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque ese es un precepto que está solamente para el ritual del servicio más sagrado que se hacía antiguamente en Israel y dentro del Bet HaMikdash. ¿Sí? Verso 14.
Y respondió Haggai y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Yahweh. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Vayan Haggai vayomer kem aamazé bechem agoi azé lefanai neun Yahweh bechem kol maaseh yedechem beasher yikrabu sham tameh u. Todo es tameh, dice. Aquí la raíz no tiene que ver directamente que ellos sean ignorantes y estén llevando animales no permitidos, sino que están llevando animales kasher, pero sus corazones están podridos. Por eso lo importante de entender el zebaj, el sacrificio, lo que es realmente el corbán, lo que es realmente entregarle tu vida completamente al Eterno. Y de hecho la palabra corbán viene de karav, que es acercarse. Un sacrificio no es hacer algo que, ay, me costó, ay, me sacrifiqué. Eso no es un sacrificio. Es acercarte como debe de ser al Eterno. Pero Perashat Shavua, la porción de esta semana, nos enseña que la importancia de sacrificar la carne, de preparar realmente un corbán aceptable delante del Kadosh Baruj Hu. Así está escrito en Perashat Vaikra. Ahora, el pueblo no estaba tomando en cuenta los requerimientos, que no es solamente externo. Asimismo se paró Irmía Nabí. ¿Quién es Irmía Nabí? Un sadik llamado Jeremías. Se paró en la puerta del templo y les gritó en sus narices y les dijo: ¿hasta cuándo van a seguir con esta abominación? Matando, robando y viniéndose a presentar delante del templo de Elohim. ¿Hasta cuándo van a seguir haciendo eso? Así es este pueblo. Bejima Amazé, dice el profeta. Aquí el profeta da la interpretación de los Pasukín 11 al 13. No solo los repatriados mismos, sino también todo aquello sobre lo cual ponían las manos. Todo lo que ellos tocaban atraía la Kelalá. ¿Qué es la Kelalá? La maldición divina. La maldición que viene de los cielos, enviada por el Eterno. En lugar de bendición, se desataba la Kelalá en todo lo que ellos tocaban. Por eso cuando una persona está mal, tiene que hacer un verdadero teshuvá, tiene que recapacitar firmemente, porque todo se convierte en maldición. Todo lo que hace es maldito. Esta contaminación proviene de la desobediencia al no edificar la casa del Eterno como tiene que ser. Este mensaje es un reproche por la conducta anterior del pueblo. Dice: vienen ustedes y ofrecen. ¿Qué van a ofrecer? ¿Qué tienen para ofrecer? Sin duda, esto se refiere al altar que los repatriados ya habían construido cuando primero volvieron. Recuerden que en Esdras capítulo 3, versículo 2, ahí nos da también una explicación. Ahora, de acuerdo con la analogía de Ageo 2:12, es evidente que el altar Kodesh no santificaba y no podía hacerlo. Las profanas acciones de aquellos que venían era el problema. ¿Sí? Es como aquel que dice: no voy a tocar esto porque está inmundo. Ya estás inmundo tú. Porque a veces la actitud del hombre es la que pone barreras y que atrae las maldiciones. En la boca está la vida y la muerte. Verso 15. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Yahweh. Esto es una tremenda advertencia. Beatá, ustedes, simuna levabejem, pongan mucha atención. Mina yomazé, desde este día, vamaelam miterem zum even elevem behal Yahweh. Desde que pongan la primera piedra, el even, la roca, la piedra central, el fundamento, behel Yahweh, en el templo de Yahweh.
Miyotam va et aremat esrim bayetas rava elayekes lachsof hamishim pura beyaeta esrim. Dice el versículo 16, leemos en el español: antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas, y habían azara 10. Venían al lagar para sacar hamishim, 50 cántaros, y habían esrim, dice la escritura, habían 20. Yo los herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo de toda obra de vuestras manos, en toda obra de vuestras manos. Subraye: en toda obra de vuestras manos. Mas no os convertisteis a mí, dice Yahweh. Y así está tal cual en el texto. Hiketi etchem bashidafom ubayarahom uvarat el kol maseyadejen ve'en etchen elan neun Yahweh. Aquí vamos a detenernos un poquito. El Eterno está poniendo una fecha. 1, desde este día en adelante. O sea, es evidente, amados, que Haggai, como un servidor, él deseaba que el pueblo meditara en lo que estaba sucediendo, incluso teniendo el antecedente de lo que ya había sucedido, la escuela, todo lo que pasó, el pasado. Literalmente el texto dice: antes de poner piedra. Quizás sea una referencia a la edificación del edificio principal, no a la colocación de los fundamentos del templo, ¿sí? Antes de poner piedra, Edem también significa roca. Y dice el verso 16: antes que sucedieran estas cosas, venían al montón. Subrayen montón. ¿Qué son los montones? Anote: abundancia. Los montones eran de cereales que, después de haber sido trillados, daban solo la mitad de lo que esperaba la gente. Tremendo. Se echaba a perder. Esa disminución de la cosecha representaba el castigo de Yahweh sobre el pueblo debido a su negligencia. Y como lo dijimos en el primer audio de Haggai, la gente dice: no, bajó un poquito el trabajo, pero ya va a remontar. No, mentira, estás pagando las consecuencias de tu desobediencia. Te podría ir, pero de 10. Es que está dura la calle. Y no debe de ser así, mis amados. El lagar, en el texto aparece como el yekev. El yekev es un dispositivo para exprimir vino o aceite. Nuestro pueblo Israel, la cultura bíblica. Generalmente consistía en 2 cavidades hechas en la piedra o en el suelo. Una superior, en la que se apretaban las uvas o las aceitunas, y estaba comunicada por un canal con la de más abajo, donde se juntaba el vino o el aceite. Caía. ¿Sí? Eran lugares que ya estaban destinados para eso. Los cántaros. Bueno, posiblemente aquí el profeta pensaba en la cantidad de aceite y de vino que entraba en una de las medidas para líquido comunes entre los hebreos en la antigüedad. Por ejemplo, el bato, que ya explicamos, la medida, el bato. Verso 17: os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos. Subraye: mas no os convertisteis a mí. Los herí, dice el Eterno. O sea, el Eterno mismo castigó a su pueblo. En Deuteronomio 28:22, Devarim 28:22, dice la escritura: Yahweh te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. ¿Quiénes te perseguirán? ¿La gente? No, las enfermedades. Hasta matarte. ¿De qué murió? Murió de esto. Maldición. Una maldición. Amós capítulo 4, versículo 9. Amós 4, verso 9. ¿Lo tienen, amados?
Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas. Ese es el Eterno que hace esto. Y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca se volvieron a mí, dice Yahweh. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo ver en esta triste realidad que la gente, en lugar de recapacitar, se pone peor. En lugar de que la disciplina lo saque para cambiar y para ponerse mejor, se ponen peor. Qué triste. Mas no os quisisteis convertir a mí. Lo serí yo mismo. El viento solano y el tizoncillo arruinaron los cereales. El granizo destruyó las vides. Eso está escrito también en el Salmo 78, 47, como referencia. Verso 18. Ageo 2:18. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Yahweh. Meditad pues en vuestro corazón. Meditad. Simule babejen. Ya dijimos que significa también pongan mucha atención a lo que van a hacer. Examinen muy bien lo que están haciendo. En el texto hebreo este pasuk está correctamente dividido en dos partes. Desde el punto de vista gramatical, en la primera el profeta está exhortando al pueblo a que medite en lo que sucedería de aquel día en adelante. Y en la segunda sección del pasuk, Haggai Anabí les está pidiendo que mediten desde el día en que pusieron el fundamento del templo y de allí en adelante. La mayoría de los comentadores concuerdan en el texto hebreo en que estos dos días son uno y el mismo. Verso 19. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granero, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Subraye simiente. Simiente. Estamos en el verso 19. Amén, Ajim. En otras palabras, ¿está todavía en el granero vuestra simiente de cereales que habéis reservado para sembrarla el año próximo? ¿O ya la habéis comido por la escasez de alimento debida a la sequía? O sea, el Eterno está diciendo eso. ¿Ya te comiste las reservas también? ¿Te gastaste los ahorros? Aunque no había señales de crecimiento o germinación que permitieran predecir que la cosecha viniera, Haggai está anunciando abundancia también. En Deuteronomio 28, versículo 2 y 3, de Barim, 28, 2 y 3, dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Yahweh tu Elohim. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo también. Está escrito en la Torah. Pero si oyeres la voz de Yahweh, nuestro Elohim, ni aún ha florecido, dice el profeta, todavía no ha florecido. Evidentemente está hablando de sequía. Todavía prevalecía cuando fue dado el mensaje. Normalmente la estación lluviosa habría comenzado unos 2 meses antes. Sin embargo, el Eterno cerró las puertas. El día de su obediencia es Yom Hazeh, que dice Haggai Anabí. Desde este día que empiece la obediencia en tu vida. Verso 20. Vino por segunda vez palabra de Yahweh a Haggai a los 24 días del mismo mes, diciendo, 21, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra. Segunda vez que habla aquí. O sea, el libro de Haggai termina con una promesa de restauración para la casa de David bajo el liderazgo de Zorobabel. A los 24 días, aquí también nos está dando la fecha, ¿sí? Para que entendamos cuándo fue dado el mensaje. Haré temblar, dice. Versículo 22. Y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones.
Trastornaré los carros y los que en ellos se suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Tremendo lo que dice este pasuk. Trastornaré. O sea, el Eterno se presenta ejerciendo su autoridad sobre todas las naciones de la tierra que se levanten para oponerse a los propósitos de Abacadosh. O sea, el Eterno, como quieran, amados, como quieran, el Eterno va a llevar adelante su plan, lo está llevando. Aunque se levanten guerras, se levanten muchas batallas espirituales, el Kadosh Baruj Hu le dice, y de hecho aparece en el texto, Mamlejot Goim, los reinos de los paganos, Beakaftim Merkabá, que se suben a sus carros, Berojeba Yaredu Susim, Berojevhem Ish Bejereb Ajiv, aquellos que están, dice el pasuk, en sus jinetes. Ya explicamos que el jinete, el caballo, todo eso es poder, entre comillas. Cada cual por la espada de su hermano. ¿Sí? Berojevhem Ish Bejereb Ajiv, la espada de su hermano. Bayom Ma'u Neum Yahweh Sebaot, en aquel día, dice el verso 23, dice Yahweh los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, ekajeja Zerubabel ben Shlatiel, hijo de Salatiel, Abdi. ¿Qué significa Abdi? Mi siervo, o siervo mío. Dice Yahweh, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Yahweh de los ejércitos. Este versículo está tremendo. El anillo de sellar. Subráyalo. Este objeto es de gran importancia, de autoridad y de valor. Vamos a ir a Jeremías 22, versículo 24. ¿Lo tienen, amados? Vivo yo, dice Yahweh, que si Conías, hijo de Joacín, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. ¿Se dan cuenta? El anillo aquí, es importante que entendamos lo que representa. Es de gran importancia, es autoridad y es valor. O sea, estas promesas que está dando el Eterno para Zorobabel tenían que alentar a todos los hijos del Eterno. O sea, el Eterno no permitiría que ninguno de sus fieles, pero dije fieles, obreros, del remanente fiel, ¿sí?, se quedaran solos, sean vencidos en la lucha. No. O sea, Él preserva como una joya preciosa. Por eso pone el tema del anillo. Y a cada uno cuya vida está escondida con Mashiach y que pone las manos en el arado y no mira atrás, el Eterno está acompañándolo. Dice, de cada uno de ellos, dice, te pondré como anillo de sellar porque yo te escogí. En mis palabras te usaré, dice el Eterno. Serás un instrumento en mi mano. Y así fue. Yahweh de los ejércitos. Las palabras que aquí, las promesas que da, son pronunciadas por el comandante de los ejércitos del universo. Por eso termina, fíjense cuáles son las palabras que termina el capítulo 2, es decir, el libro de Haggai. ¿Cuáles son las palabras? Yahweh de los ejércitos. ¿Sí? El comandante de todos los ejércitos del universo. Lo que está asegurando, poniendo el sello de que esas promesas se cumplirán. Toda la palabra que dio el Eterno por sus siervos los profetas ciertamente lleva cumplimiento. Por eso ustedes ven que a cada instante Neum Yahweh Sebaot, Omer Yahweh Sebaot, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, ha dicho Yahweh, Yahweh lo ha afirmado, porque no son las palabras de los profetas, es el Eterno que está llevando su palabra. Amén. Por eso es un dato importante. Cuando usted estudia a los profetas, si usted estudia porciones de las Escrituras o del Brit Hadashah que están citando profetas que hablaron palabra de Yahweh,
tenga por seguro que esa palabra tiene un cumplimiento. No hay ninguna palabra en las Escrituras que ande divagando y que no tenga un cumplimiento, que no esté conectada a un tiempo. Que no se hayan cumplido es porque justamente nosotros no hemos vivido la plenitud de las edades. Nos tocó vivir en esta época, pero el Eterno es el dueño de los tiempos y Él está por fuera de los tiempos. Recuerden que su nombre lo revela. Él está en el pasado, en el presente y en el futuro en simultáneo. Él no está en el presente como el hombre. Él está en el futuro en simultáneo, cosa que el hombre no puede entender. Por eso el hombre se agarra la cabeza, porque hay áreas que él no puede llegar. Sí puede recordar el pasado, pero no puede ir al futuro. Póngase de pie y vamos a darle gracias al Abacadosh por la vida del profeta Haggai, que ciertamente ha sido un instrumento en las manos de Yahweh Sebaot. Ribono Shel Olam, amo supremo del universo, gracias te damos, comandante de los ejércitos, por hablar y advertir a cada uno de tus hijos. Recibimos el consejo Abacadosh y te pedimos que con sabiduría podamos interpretar correctamente todo. Abba, sé que tú hablas a un pueblo entendido, no un pueblo solamente oidor que vive en la liviandad, Padre, sino un pueblo aguerrido. Israel, Abacadosh, levanta por favor a cada uno de aquellos que están desanimados, pero que ciertamente tú los has escogido, Padre eterno. Y así como le has hablado a Zorobabel, le has dado palabra de aliento a Abacadosh a través de la vida de tu siervo Haggai, que asimismo, Padre, en estos tiempos de restauración, tu obra sea levantada aún más. Ciertamente dijo Yeshua a Mashiach: la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Adón que envíe obreros. Abacadosh, tus palabras son vivas y entendemos plenamente, Abba, que tu palabra debe ser llevada a cada corazón. Hoy aquí estamos en esta boda y te agradecemos porque has tenido misericordia de nosotros y nos has permitido esta gran oportunidad. Ayúdanos, Padre, para que nunca se nos olvide, que podamos valorar, Abba, el gran sacrificio que hiciste con nosotros, tu inmenso amor que has demostrado por cada uno de tus hijos. Beshen Yeshua HaMashiach. Que así sea, Padre eterno. Amén.